Ha estado y está abierto esta charla para todo tipo de personas que nos quieran acompañar, y pues yo quiero presentarles también a la persona que tiene el proyecto Actúa, con el cual también estamos en este momento. Laila, no te me escapes. Ella, como le ven, pero luego que tiene un micrófono, ella ya es otra persona. Se extrovierte y todo eso. Ella hace parte del equipo de Diaconía Madrid y realmente tiene un trabajo maravilloso dentro del proyecto Actúa. Hola, bueno, muy buenos días. Gracias a todos de verdad por esta asistencia. De verdad, como le comentaba a Berta y al pastor de la iglesia, que nos han prestado estas instalaciones para poderles llevar esta charla, que ha tenido de verdad muchísimo buen auge. Sé que es un tema muy importante, por eso fue que nació esta posibilidad de realizar la charla, porque sabemos que es un tema que es de mucha demanda hoy día por tantas situaciones difíciles que se están presentando. Quiero agradecerles de verdad por su asistencia, me sorprendieron, de verdad muchísimas gracias. Bueno, adelanto un poquito, les entregué a todos una carpeta, ¿vale? Donde tienen un poco del material de nuestro proyecto de Diaconía Madrid. Hay 3 proyectos, es para que los puedan ir conociendo, y bueno, un resumen de la charla que realizó Berta, y también tienen una hoja de evaluación que les voy a agradecer que al finalizar la charla, por favor me la cumplimenten y me la entreguen al salir, ¿sí? Espero que de verdad la charla les guste, cumpla sus expectativas, súper agradecidas de verdad con todos ustedes, y nada, te dejo la palabra. Gracias, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya saben, la hoja de evaluación es muy importante para nosotros, porque de esa manera también vamos a ser apoyados para poder seguir dando mucha más, dentro del proceso formativo, dar muchas más oportunidades de que sean gratuitos. Así que las puertas estarán cerradas herméticamente, nadie saldrá si la hoja no está rellenada. Así voluntariamente. Pues bueno, sí, no, es algo que agradecemos porque para nosotros es un gran respaldo. Bueno, vamos a comenzar entonces este taller, esta charla, con una parte bien importante. Nosotros hemos visto todos la invitación, suicidio entre adolescentes, y dice, aunque tú no veas la salida, puede que otra persona sí. ¿Cómo poder ser esa persona que apoye, ayude y guíe a estos adolescentes en esta situación? Y está organizada por Actúa, Diaconía Madrid y la Comunidad de Madrid. Yo soy la formadora, aquí tenéis mi foto. Entonces, este es el tiempo que nosotros vamos a aprovechar. Una pregunta, ¿quién tiene o conoce a alguien que haya intentado suicidarse? ¿O un amigo o una amiga? Bueno, entonces estamos hablando de un tema que es muy común y con el cual de pronto tenemos mucha cercanía. Vamos a ver entonces algunas señales de alerta, y cuando hablamos de las señales de alerta, es muy importante que conozcamos que una persona que intenta suicidarse no quiere realmente acabar con su vida, y esto es uno de los mitos que muchas veces nosotros estamos queriendo desmontar, ¿no? Entonces, hay señales de alerta verbales y no verbales. ¿Qué son las señales de alerta verbales? Aquella cuando la persona expresa y dice, no quiero vivir, ya me aburrí de esta vida, y comienza de pronto en un momento también a despedirse de otros, comienza a hacer llamadas, y en esas llamadas comienza de pronto a decirle a las personas, ha sido muy importante esto que has hecho para mí, solamente quería que lo supieras. Y así una y otra vez, repetidamente, se está despidiendo. Esa es una señal verbal. Otra señal verbal que en un momento también puede suceder es cuando la persona comienza a decir, esta vida no tiene sentido. No tiene sentido, yo he sido un error, yo he sido un accidente, y comienza en todo a ver y a expresarlo también de esa manera. Otra señal de alerta verbal, ¿alguna señal aquí que vosotros hayáis oído? No tiene sentido, la vida no tiene sentido, todo es mejor sin mí, yo soy el estorbo. Entonces es otra de las palabras, de las expresiones que en un momento salen. Cuando ese tipo de expresiones las estamos escuchando, tenemos que poner mucha atención.
Esto son señales evidentes de que hay algo que se está manifestando y es muy importante. Ahora, que haya un día de pronto que sintamos esto, pero cuando ya algo es repetidamente, nosotros tenemos que poner muchísima atención a esto que estamos escuchando. Soy una carga, exacto. Todo funcionaría mejor sin mí. O sea, todas estas son frases que van mostrando que hay señales, luces rojas que nosotros tenemos que estar atentos a ellas. Y las no verbales, ¿cuáles son las no verbales? Por ejemplo, cuando comienza a descuidar su aspecto físico, ya comienzas a verle que su gesto siempre es de tristeza, de apatía, siempre quiere estar aislado, siempre quiere estar encerrado, no quiere hacer parte le aburre la gente. Entonces, todas estas son expresiones que en un momento están mostrando que no se siente a gusto y que ya comenzó un proceso de retirada, de quitarse del camino de una manera no expresada verbalmente, sino en un silencio y en un silencio que se va haciendo cada vez muchísimo más fuerte. Vamos a ver entonces, y esta imagen he querido ponerla porque realmente me ha parecido bien interesante cuando la encontré en internet, el iceberg de la ira, porque en los institutos, por ejemplo, una de las charlas de prevención de suicidio ha sido muy interesante poder hablar de lo que se ve, o sea, la punta del iceberg prácticamente. Aquí tenemos, y normalmente vemos en los jóvenes al joven enfadado, al joven iracundo, porque una de las maneras de mostrar tristeza, un joven, ¿cómo lo hace? Lo hace mostrándose de mala leche, diciendo muchas veces hasta palabrotas. Entonces todo le produce rabia, todo le produce ira. Y en esa ira, por eso estamos viendo aquí, esa sería la punta del iceberg. Entonces lo que ves es a una persona enfadada. Pero cuando estamos enfadados, a veces lo que hay por debajo de esta emoción son otras cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar es alguien que es impaciente, nervioso, inseguro, triste, preocupado, se siente culpable, se siente rechazado, solo, ofendido, decepcionado. Puede ser que esté enfermo, avergonzado, asustado, frustrado, con algún dolor, molesto, incómodo o atacado. Cualquier otro sentimiento de estos que son sentimientos que no son sentimientos primarios y que realmente son fruto de una emoción que se ha instalado allí. Entonces, muchas veces nosotros estamos viendo, y precisamente en un instituto cuando estaba hablando de esta parte, o sea, lo que vemos es la reacción que tiene, pero ¿qué hay debajo? O sea, siempre vayamos a qué es lo que está por debajo de esta, o sea, está pasando por un proceso de duelo, ha tenido la pérdida de un ser querido, ha tenido una ruptura sentimental. O sea, por ejemplo, hay situaciones donde hubo una ruptura sentimental, hubo abuso, una relación tóxica, por ejemplo, es una de las relaciones que genera esa ira, esa sensación de injusticia, de sentirse incomprendido, y la persona se muestra, o el joven se muestra siempre iracundo. Tú le ves y dices, no se puede hablar con él, no se puede hablar con esta persona, pero cuando te sientas con la persona, cuando le tratas de una manera, o sea, vas mucho más allá, te das cuenta que lo que hay es una lucha muy grande, y es que no sabe identificar sus emociones. En la época de los emojis, en la época porque estamos en este momento viviendo el tiempo de las expresiones, resulta que la mayor dificultad que tenemos en este momento es que los niños y los jóvenes no saben expresar sus emociones. Entonces, una vez yo estaba dando una clase de español para mujeres extranjeras, y resulta que en esa clase todas eran mujeres árabes. Y yo me acuerdo que ese día a veces entre ellas comenzaban a hablar en su idioma, y no estaba permitido en ningún momento que hablaran algo que no fuera español, porque si no yo no les entendía. Entonces me acuerdo que ese día yo dije, bueno, voy a hacer algo diferente, y me acuerdo que llevé unos emojis. Simplemente lo que llevé fueron unos recortes y pregunté, ¿cómo se dice? Esto es una cara alegre. Y luego les dije a ellas, escoge cómo estás tú. ¿Cuál sería el emoji que te representa hoy? Miren, yo creo que nunca he tenido una clase más bonita
que esa, cuando cada una se levantó, y solo vale que lo diga en español. O sea que de esa manera también les evaluaba a ver cómo iban avanzando. Fue muy interesante porque ellas comenzaron a expresar en esta lengua, pero expresar sus emociones. Fue cuando nos dimos cuenta que la suegra es suegra en cualquier país. Fue cuando nos dimos cuenta que habían situaciones que nos producían dolor a cada uno, independiente de dónde habíamos nacido, y que podíamos conectar en otras cosas. Entonces, es muy interesante porque ahora se está incluyendo desde el jardín infantil algo que se llama el emocionario. No sé cuántos lo conocéis. El emocionario es un diccionario de emociones que se le está enseñando a los niños a manejar. O sea, porque después de la pandemia han quedado muchos problemas en la salud emocional y que tiene que ver con no saber cómo expresar. Porque estaba prohibido dar abrazos, estaba prohibido hablar, siempre era. Entonces, reconocer a alguien, yo no sé si os ha costado, pero a mí me ha costado, por ejemplo, reconocer personas sin mascarilla. Porque luego solamente le conocía a los ojos y después como que verle todo. Dicen que somos más bonitos con mascarilla. Entonces eso ha sido otro síndrome, el síndrome ya no de la cara vacía, sino de conocer realmente. Y hay muchas personas que no han querido quitarse la mascarilla también, algunos porque ya se sienten mucho más cómodos y por eso de ahí surgió lo del síndrome de la cara vacía, ¿no? Entonces, para los niños es muy importante y para los jóvenes enseñarles a trabajar las emociones. Y yo recomiendo a los padres que están aquí, si vas al chino, si vas a cualquier, yo soy una de las que yo llego a un chino, llego a algún lugar donde vendan y me encanta ver lo de los emojis, qué cosas hay, qué expresiones emocionales hay. Mire, cómpralas, utilízalas, pero ¿sabes qué? Habla de eso. En casa era muy importante, por ejemplo, nosotros veíamos una peli y después de ver la peli comentábamos, ¿no? ¿Qué os pareció? ¿Qué esto? ¿Qué os gustó? ¿Qué no os gustó? Yo me acuerdo que un día Tito nos dijo, va a venir uno de mis compañeros del cole, vamos a estar viendo una peli todos aquí, pero mamá, no se te ocurra preguntar qué le pareció, no, ellos no les gusta hablar. Decía, entonces yo me reí porque en ese momento me di cuenta que para nosotros ha sido muy fácil educarnos en expresar emociones. Exprésalo, dilo, porque la situación es que ahora estamos viendo que es vergonzoso. ¿Quién tiene dificultad en expresar emociones? En decir, siento rabia, no me siento cómodo con esta situación. Muchas veces nos sentimos de esta manera. Entonces, los niños van a aprender en la medida en que nos escuchan también a nosotros. Hay emociones. No hay emociones buenas ni malas, hay emociones agradables y desagradables. Porque la emoción, el miedo, es una emoción desagradable, pero nos ayuda porque si hay justamente ayer estábamos, hace 2 días, yo estaba haciendo toda esta semana un curso en la Universidad Rey Juan Carlos y resulta que hace 2 días estábamos y en ese momento en que estábamos en la sala, en el auditorio, recibiendo el tema que estábamos viendo, sonó una alarma. Cuando sonó la alarma, yo enseguida pensé, es alarma de incendio. O sea, es una alarma de incendio. ¿Qué haces tú cuando escuchas una alarma de incendio? ¿A que sí? ¿A que sí? Lo que tienes que mirar es cuál es la puerta de salida de emergencia. De inmediato, ubícala. ¿Cuál es la puerta de salida de emergencia? Porque si escuchas una alarma, entonces me acuerdo que en ese momento sonó la alarma y yo estaba cerca de la salida de emergencia. Porque cuando llegué, lo primero que hice fue ubicarme de pronto, pero enseguida dijeron, por favor, no pasa nada, que apenas es un simulacro lo que se está haciendo. Claro, al día siguiente sí hubo un incendio, pero ya yo no estaba ahí en ese momento. Entonces, es muy importante saber que cuando hay señales, las señales nos preparan para algo. Y el miedo, aunque es una emoción desagradable, nos ayuda a huir de un peligro, nos ayuda a poder prepararnos también para otro tipo de situaciones. Entonces, hay algo de lo cual habló Daniel Goleman, el hombre que habló de inteligencia emocional, y él comenzó a hablar de la inteligencia social, y ese es el grave problema que están teniendo hoy nuestros jóvenes. Inteligencia social es la habilidad de expresar afecto y de hablar de las emociones.
¿Os suena eso? ¿Ya lo sabías? Pues fíjate que esto es muy interesante. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿qué es lo que nos toca enseñarle a los jóvenes? O sea, decirle a alguien, por favor, sal aquí enfrente y háblanos de cómo te sientes hoy. ¿Quién se sentiría cómodo con esa invitación? ¿Te sentirías cómodo? Sería fácil. ¿Cuántos huirían como si estuviera la puerta de emergencia aquí? Muchos, ¿verdad? ¿A que sí? Pasaría por encima de Paco, de todo. Claro, no es fácil hablar de las emociones. No es fácil porque cuando hay emociones que han sido dolorosas, muchas de ellas han sido acumuladas en nuestra vida, y en el momento en que te entregaran un micrófono, te dieran la oportunidad, tú estarías dispuesto a hacerlo, pero ¿sabes qué sucede en ese momento? Comienzas a llorar. Comienzan las lágrimas y no puedes hablar porque son emociones acumuladas de cosas que no fueron tratadas, de circunstancias dolorosas que no fueron tratadas. Y por esa razón es muy importante que cuando hemos aprendido a callar, a comer y callar, porque tenemos que ser valientes, quiero deciros que eso luego pasa una factura. Y pasa una factura a nivel emocional o pasa una factura a nivel físico. ¿Por qué? Porque las emociones que se reprimen se convierten luego en enfermedades. Entonces, miren lo delicado, lo peligroso que es esto. Por eso es muy importante, y algo que se le está pidiendo a los jóvenes es: escribe. Ten un diario, escribe. Si quieres, nárralo como una novela, si quieres, pero escribe. Es muy importante que expreses. Ahora, de pronto vamos a tener unos grandes escritores, pero es muy importante que una de las terapias que se está promoviendo en este momento es la facilidad de expresar a través de lo escrito. Bueno, cuando vemos esto, vemos también entonces cómo hablar con alguien que está pensando en quitarse la vida. Hay una hoja que ha sido fotocopiada y que está en vuestras carpetas, porque creo que es muy importante que lo tengáis y que lo tengáis a mano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando con alguien que está pensando en quitarse la vida, hay situaciones que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, ¿qué situaciones son aquellas que debemos tener en cuenta cuando alguien está pensando en el suicidio? A ver, un momentito. ¿Ya tenemos todos? O sea, porque a veces, y yo creo que hay personas que no lo han hecho con mala intención, lo han hecho con buena intención, pero comienzan a decirle a alguien: tú siempre estás hablando de tonterías, siempre estás con esas tonterías. Yo conocí cuando estábamos viviendo en Estados Unidos, había un libro que era 101 maneras de suicidarse sin fracasar. Increíble. Pero resulta que el libro te comparte de Cristo. ¿Por qué? Porque quien compra ese libro, ¿cuáles son sus intenciones? Quitarse la vida. Pero lo que encuentran es un mensaje de esperanza. Y eso ha sido alentador. La verdad es que para mí fue una gran sorpresa cuando vi eso, porque ¿cómo cautivar a un público que tiene ya tomada una decisión? Y eso es lo que estamos viendo en este momento en nuestra sociedad, y es lo que estamos viendo pues en medio de todo lo que estamos viviendo. Entonces, hay consejos que es importante que tengamos en cuenta, como por ejemplo buscar un lugar callado, un lugar donde puedas hablar con la persona, donde no tengas que estar gritando, porque es muy importante el tono de voz que utilizas. Cuando tú vas a hablar con alguien que está pensando en quitarse la vida, es muy importante que no entres en modo sermón, que no entres en modo juicio, no te pongas como un juez, sino que intentes ponerte al mismo nivel de la persona. Por eso hasta es muy importante muchas veces en todo este tipo de personas que están capacitadas para dar los primeros auxilios psicológicos en este tipo de situación, y es que se sientan al lado de la persona, se sientan al mismo nivel de la persona. Si es un psicólogo que está en su oficina para dar terapia, lo primero que hace es quitar el escritorio. Quita el escritorio para que no haya una barrera de comunicación. Entonces, siéntate al lado de la persona,
No tienes que ponerte a llorar al lado de la persona porque para entrar en empatía no es necesario eso. A veces ni siquiera tenemos cosas que decirle, sino simplemente acompáñale. Acompañarle ya es importante. Otro, asegúrate de que ambos tengan suficiente tiempo para hablar. O sea, no te pongas en ese momento a decirle, bueno, lo que tengas que decir, tenemos 5 minutos. 5 minutos y le pones el cronómetro. ¿Tú te sentirías cómodo hablando con alguien así? ¿A que no? Bueno, entonces es muy importante. Si dices algo equivocado, no entres en pánico, no te culpes tanto porque acabo de meter la pata. Mire, yo he metido la pata en muchos momentos y me acuerdo que una de las situaciones en las que tuvimos recientemente el caso de alguien que intentó suicidarse y que era alguien muy cercano a nosotros. En el momento en que le iban a llevar a la ambulancia, yo me acuerdo que en ese momento yo le dije, porque me dice, ¿me vas a visitar al lugar donde me envíen? Y le dije, sí, voy a visitarte. Y después me di cuenta que había cometido un error, porque no podía prometerle que iba a ir a un lugar si de pronto no me iban a permitir ir. Entonces, menos mal que como llevaba su móvil mientras iba en la ambulancia, corregí el error y le dije, ten en cuenta que vas a estar en un lugar que tiene normas y que si nos dan permiso de ir a visitarte, lo haremos y lo haremos con todo gusto. O sea, enseguida pude corregir, gracias a Dios, pero no siempre de pronto podemos. Entonces, no le prometas algo que tú no le vas a cumplir, que tú no le puedes cumplir, porque puedes tener la intención de visitarle, pero si en el hospital psiquiátrico deciden que no debe recibir visitas, pues no vas a poder hacerlo. Concéntrate en la otra persona, mírala a los ojos, guarda tu teléfono, préstale toda tu atención. O sea, no estés hablando con la persona y que comience todo el tiempo la interrupción del teléfono, porque esto va a ser bastante tedioso y va a impedir realmente en ese momento. Ten paciencia, podría tomarle tiempo, varios intentos antes de que una persona esté preparada para abrirse. O sea, no presiones a que la persona hable. Hay momentos de silencio y esos momentos de silencio también son comunicación ¿qué? Muy bien, no verbal. Eso es como, tenemos ahora una evaluación a través de Kahoot. Vamos a ver si habéis puesto atención entonces al tema. No interrumpas ni ofrezcas soluciones, no interfieras con tus palabras, ideas de cómo la otra persona puede estar sintiéndose. Cuando hay personas que son especiales en terminar las frases. Tú estás diciendo, es que yo me siento y tú dices, mal. Mal por tal cosa. No le termines las frases, por favor, déjale que hable, así hable lentamente, ¿no? Entonces hay personas que dicen, pero ¿por qué habla tan lento? Yo le puedo terminar toda la oración completa que iba a decir porque creo que era esto. No creas que es esto lo que va a decir. Entonces, sí es importante que si notas, ya sea en lenguaje verbal o no verbal, que la persona está con ideaciones suicidas, es muy importante iniciar una conversación. En la conversación es importante tener en cuenta 2 cosas. Primero, no juzgues y segundo, habla del presente, ahora. No le hables de mañana. No le preguntes, es que no has pensado lo que vas a causar en la vida de tus padres, en la vida de tus seres queridos. No lo hagas porque eso es juicio. Entonces la persona enseguida te va a poner una barrera y ya no va a querer hablar contigo. Es muy importante hablar del ahora y en el ahora muchas veces en el caso de padres que están notando que sus hijos están con un comportamiento que puede tener un mensaje de alerta, es muy importante también decirle de pronto al hijo, hijo, tú siempre has sido una bendición para mí. Siempre he visto que has sido una persona luchadora y si estás pasando por una crisis y estás teniendo pensamientos que tú no quieres tener, por favor, háblalos conmigo. ¿Ves? O sea, es muy importante que des el espacio, que lo hagas y que de esa manera le des también, le muestres que tú estás observando ese tipo de situación. Entonces, cuando vemos cada una de estas situaciones es muy importante que nosotros sepamos que aún hasta el tono, hay el número que es el 024 que está disponible para toda persona que está luchando con ideaciones suicidas, con ideas de suicidio. Cuando tú llamas a ese número es completamente gratuito y es anónimo. Entonces, solo va a funcionar durante un año, o sea que lo vamos a tener
durante un año al servicio. Hay otro servicio que es el de Línea Esperanza, que también está brindando ayuda telefónica, pero es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque cuando tú llamas, esas personas que te van a responder al teléfono están preparadas para hablarte del tema. No se van a sorprender por ninguna frase que tú le digas. Es anónimo, no te van a estar preguntando y no te van a estar diciendo, pero es que como yo sé que vives en el Metro Porto, entonces, yo sé que vives, estás cerca, estás dentro del área, no te van a decir, no están tomando nota de tu ubicación en ningún momento y sí te pueden asesorar. Y es muy importante que sepamos que eso está a disposición y que es completamente anónimo. Hay un protocolo escolar que se está dando en estos momentos en todos los institutos, en las escuelas, y es cuál, el hecho de que está el tutor, que es la persona que tiene una observación muchísimo más cercana de cada uno de los alumnos. Tú puedes hablar con el tutor, con la tutora. Es muy importante que si estás teniendo luchas, ideas de querer quitarte la vida, de que ya no tiene sentido nada, puedas pedir una cita con el tutor, con tu maestro, maestra de confianza. Es muy importante que hables. También está el policía tutor. La policía está dando un servicio y que en este momento también es muy importante, que es el policía tutor. El policía tutor, ya hemos sido testigos de situaciones donde chicos que se han ido de casa, el policía tutor es el que les ubica donde se encuentra y les vuelve a traer, y muchas veces les va a tener que hablar también en un tono muy firme, porque para eso es policía tutor. Entonces, pedir el servicio de consejería dentro del lugar de la escuela, del instituto donde se encuentra. Quiero que sepas que cuando tú das esta información es completamente privada. O sea, no se va a enterar todo el instituto que hay alguien que está planeando, no. Pero sí va a haber un cuidado especial. Hace algún tiempo conocí el caso de un joven que intentó suicidarse en uno de los institutos. Luego pidió, el suicidio no fue consumado, pero se pidió una cita psicológica y la cita la dieron para dentro de 6 meses. O sea, los servicios de salud mental están desbordados. Por eso es muy importante que tengamos este tipo de formación, de capacitación en qué es lo que debemos, qué es lo que no debemos hacer, porque en este momento no hay psiquiátricos, los psiquiátricos están a tope, ya no hay dónde meter más personas, y yo sí considero que los lugares adecuados donde las personas pueden ser, no solamente tener su espacio para hablar, sino para expresar, son las iglesias y son las asociaciones donde haya un componente que es el apoyo de los principios morales y espirituales. Yo sí creo que eso es muy importante. Justamente, miren, he estado toda la semana en un curso especial en la Universidad Rey Juan Carlos, como les decía, pero una de las cosas que me encantó ayer era ver que se está insistiendo a los médicos que hay una parte que tiene que ser motivada en cada uno de los pacientes y es el área espiritual. O sea, eso me ha parecido extraordinario. Me ha parecido extraordinario porque nunca antes habíamos tenido toda esta oportunidad tan bonita y los lugares, que son lugares diseñados precisamente para que las personas sean sanadas y sean recuperadas a todo nivel. Hoy los problemas que tenemos no son de lepra, como sucedió en el Antiguo Testamento, como sucedió en tiempos atrás. Pero hoy tenemos una lepra que está en la parte de la salud mental y que es allí donde nosotros debemos capacitarnos. Entonces, este es el protocolo escolar. Cuando alguien ha tenido un intento de suicidio y los compañeros de clase se enteraron, toca tratar a toda la clase. A todos los chicos hay que tratarles. ¿Por qué? Porque han quedado con una marca emocional que les afecta, o sea que eso no les deja indiferente. Y cuando tú has estado cerca de alguien que ha intentado suicidarse, también necesita ser tratado, también. ¿Por qué? Porque esto nos deja un desgaste que no se recupera la persona de un día para otro. Esto genera un desgaste y una sensación muchas veces de impotencia que a veces puede llevar a la persona. Yo me acuerdo que cuando nosotros pasamos aquella situación, yo pedí ser monitoreada, se dice monitoreada, ¿no? Yo pedí ser monitoreada porque yo dije,
quiero conocer también. Muchas veces una de las dificultades más grandes que tiene un pastor es que no sabemos cuáles son las líneas rojas y nos damos desmedidamente y no sabemos después las consecuencias que eso trae, y trae consecuencias tremendas. Y me acuerdo que en esa oportunidad, cuando me preguntaron qué cosas estás haciendo que normalmente no haces, y yo comencé a darme cuenta, sí, es verdad, hay algunas cosas que están cambiando. A mí no me gustan los dulces, bueno, no es que no me gusten, yo no soy dada a los dulces, pero resulta que de un momento a otro comencé a sentir un deseo de comer helados con bastante sirope y yo no estoy embarazada y ya es imposible que quede embarazada. Entonces me acuerdo que en ese momento comencé a pensar y dije, pues sí, claro, y comencé a ver, tenemos un cerebro que funciona de una manera perfecta. ¿Y qué es lo que el cerebro busca? Endorfinas, algo que genere tranquilidad, que genere… ¿Y qué es lo que genera tranquilidad? Cuando tú te comes un helado, ¿qué estás adquiriendo? Endorfinas. Chocolate tiene endorfinas en cantidad, pero también el deporte produce endorfinas, ¿ves? La oxitocina, la hormona de la felicidad, cuando tú das un abrazo, el organismo genera esa hormona. Entonces yo comencé a darme cuenta que, claro, nosotros vivimos al lado de un McDonald's y yo comencé a sentir unas ganas de irme al McDonald's todas las tardes y a comer un helado, y mi marido, que le gusta el dulce, me acompañaba. Entonces Roberto, sí, Robert, ¿quieres ir conmigo a comer? Sí, vamos, y nos íbamos. Entonces a mí me hizo mucha gracia porque yo decía, claro, ya estoy viendo que este es el comportamiento de mi cerebro, cómo está actuando. Ahora tengo otras herramientas que son las herramientas espirituales que he conocido. El cantar. El otro día cuando escuchaba a una psiquiatra que ella decía que a todos sus pacientes cuando llegan a su consultorio, lo primero que le hace es que les pone a cantar 5 minutos. Ella dice, parte de la terapia es que canten. He montado un karaoke en mi consultorio y todos los pacientes cantan aunque tengan las voces horrorosas, pero todo el mundo canta, porque cuando tú cantas hay una liberación de hormonas en el organismo que generan salud. Miren qué cosa tan increíble. Es que cuando vemos todo eso, vamos luego a entender por qué la Biblia también nos habla de otras cosas. Entonces vamos a entender mejor cuando tenemos también conocimiento del mundo espiritual. Pero fíjense qué importante es. Entonces, jóvenes, nos va a tocar a todo mundo cantar. Mira al que está a tu lado y dile, tienes bonita voz, tú puedes cantar, tú vas a cantar. Canta que hay un dicho español muy antiguo que dice que quien canta sus males espanta. Pues algo de verdad tiene que tener, ¿no? Entonces, este es el protocolo escolar que existe y que no se mueve, ahora sí. Bueno, entonces después de este protocolo escolar, ahora vamos a ver un vídeo, y antes del vídeo, yo lo único que quiero motivar es pide ayuda, porque tú no estás solo, que es muy importante que lo sepamos. Y vamos entonces a ver ahora el vídeo de este joven, que creo que es muy importante que lo escuchemos, su testimonio. El valor de la superación. Hola, soy Salvador Vivas, tengo 24 años y aunque usted no me crea, intenté quitarme la vida 3 veces. Y mi historia hoy te la cuento aquí en lisetcastro.tv. Para resumir mi niñez, yo creo que pensaría en la palabra desesperanza. Cuando mi papá llegaba alcohólico, agredía a mi mamá, y si no le bastaba esto, entonces comenzaba a agredirme a mí. Hubo una ocasión que recuerdo muy bien, que yo había tomado una calculadora de él para la escuela. Tenía un examen de matemáticas y iba a hacer trampa. Se dieron cuenta, mi profesora me decomisó la calculadora y habló con mis papás. Cuando yo llegué a mi casa, lo primero que él hizo fue agarrarme con sus manos, tirarme al suelo, golpeó mi cabeza 3 veces contra el suelo y me empezó a golpear con sus puños.
Y yo llegué a sentir odio, fue odio lo que yo sentí por él. Esta palabra lo resume todo. Tenía miedo también de cuando él llegara a la casa, estaba siempre esperando, va a llegar tomado, va a llegar normal. Si llega normal no me va a decir nada, es mejor. Si llega tomado me va a agredir, va a agredir a mi mamá. Y eventualmente cuando nació mi hermana yo pensaba, puede llegar a agredir a mi hermana. Yo intenté, siendo un niño de 9, 10 años, intenté suicidarme en 3 ocasiones. 2 ocasiones fueron ahorcándome. En ambas algo sobrenatural pasó. En una se rompió la viga de la que amarré la cuerda, y en otra ocasión una cuerda bastante gruesa se rompió de la nada. La tercera, estaba mi mamá trabajando, mi papá estaba trabajando, era una tarde. Yo estaba solo con mi hermana, la que me sigue, y ella estaba durmiendo. Entonces yo llegué a mi cocina y saqué un cuchillo. Mi intención era clavarme este cuchillo en mi estómago y morir desangrado en el suelo y acabar con mi historia. Cuando yo agarro el cuchillo con mis 2 manos, se enciende la radio de un momento a otro y está sonando una canción de un cantante que se llama Danilo Montero. La canción, a grandes rasgos, lo que decía era, he estado buscando razones para vivir, y en medio de todas mis preguntas y en medio de todo lo que, mi tristeza, el amor de Dios me respondió. Y entonces ahora puedo ver la luz y ya no tengo temor. Y cuando yo empiezo a escuchar esto, siento una voz que me habla y me dice, no lo hagas, suelta ese cuchillo, vales mucho para mí, yo te amo. Y no había nadie más, y escucho la voz, me considero loco en el momento, pero al pesar las palabras, lo único que yo pude hacer fue tirar el cuchillo, caer rendido al suelo, llorar y entregar mi vida a Dios. Yo encontré la salida en Dios. No tenía control de mi situación. Yo no podía hacer que mi papá dejara de tomar. Yo no podía hacer que mi papá no golpeara a mi mamá. Yo no tenía control de nada, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y Él cambió todo. Sí se puede, definitivamente. Fue un proceso. Fue difícil porque pasar de ver un padre que me golpeaba, que me decía que era un inútil, a uno que me abraza y me pide perdón. Al principio había una desconfianza, pero poco a poco Dios fue quitando esa desconfianza y nació un amor entre nosotros dos, un amor de padre a hijo, una relación de padre a hijo. Y fui capaz de decirle te amo, de darle un abrazo sincero, de llorar con él, y no solo por tristeza de lo que había pasado, sino por esperanza de lo que venía al futuro. Hoy, cuando yo veo a mi papá, yo tengo un perdón completo por él. El corazón está sano, está limpio, está libre de toda amargura, de toda tristeza, de todo sufrimiento por el pasado. En PAC compartimos el valor de la superación. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal este testimonio? Fuerte, ¿no? Pero es una de las cosas que estamos viendo y que estamos viviendo en este momento. O sea, las situaciones que llevan a un joven a intentar, a optar por el suicidio, muchas veces tiene que ver con el maltrato dentro de casa, por los problemas que ve entre sus padres, hogares desestructurados, también situaciones que se están dando en este momento de autolesiones, de chicos o chicas que han intentado cortarse, causándose daño. Y todo esto es apenas la punta del iceberg. Todo esto lo que muestra es que hay algo, hay un dolor que está gritando, pero hay un dolor silencioso. Y ese dolor muchas veces ya se entiende o se comprende, y es cuando la persona dejó de vivir. ¿Qué tipo de situaciones en un momento pueden llevar a un joven a que no vea ya esperanza, a que crea que se acabó todo deseo de vivir? ¿Qué otras cosas hemos escuchado? A ver si me gustaría que alguno que quisiera participar.
La depresión, muy bien. La depresión es otro factor que está llevando. ¿Qué es depresión? Depresión es una tristeza profunda que permanece por más de 3 meses. Cuando esa tristeza ha permanecido, si tienes un solo día, no es depresión. Si tienes 2 días, no es depresión. No. Entonces, muchas veces hemos pensado y hemos banalizado el término depresión de que hoy amanecí con la depre. No, amaneciste triste, sin ganas, a todos nos pasa, ¿ves? Pero eso no quiere decir, la depresión ya es una enfermedad y debe ser diagnosticada clínicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser también de un componente químico que el organismo no produce alguna de las sustancias que son importantes precisamente para el buen funcionamiento y la parte afectiva. ¿Qué otras cosas pueden hacer daño a un joven? ¿Qué pueden causarle dolor? La ansiedad, muy bien, la ansiedad y la depresión van muy acompañadas. ¿Qué son los niveles de ansiedad? A ver, ¿quién quiere definir aquí ansiedad? Vamos a ver qué conocimientos aquí tenemos. ¿Qué es ansiedad? Sufrimos de ansiedad, pero no sabemos qué es la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? ¿Cómo? Ajá. El querer las cosas de manera rápida. Muy bien, preocuparse por lo que todavía no ha sucedido. O sea, preocuparse por el futuro, eso es ansiedad. ¿Qué más es ansiedad? Ajá. Muy bien. ¿Sí, sí estamos escuchando? Ok, muy bien. Sí, por aquí, ¿alguien más quería decir? Sí. Es una inquietud, ajá. Falta de seguridad. Ajá. ¿La ansiedad es buena o es mala? Muy bien, si es que estaba diciendo, es una emoción y no tiene que ver con buena o mala, sino que es desagradable, porque el solo hecho de venir a hablar aquí produce ansiedad, ¿a que sí? Pero ayuda también a poder expresar y a poder, o sea, no te puede en ningún momento, no te debe bloquear, ¿ves? Cuando subes a un avión, ¿te produce ansiedad? ¿Qué es lo que te produce ansiedad? Pensar que se caiga. ¿Qué más te produce ansiedad? Que Putin haya enviado un misil. Ni siquiera piensas en Putin. ¿Qué más produce ansiedad? La exageración de los hechos. Muy bien, eso produce ansiedad. Entonces, es muy importante que nosotros comenzamos a ver, bueno, ok, tengo un pensamiento. Y este pensamiento me genera una sensación desagradable, no me gusta, pero no me puedo quedar en eso. Ahora, ¿cómo puedo enfrentar eso? ¿Cómo enfrento eso? Por ejemplo, ante una sensación desagradable y muchas personas que van a terapia precisamente por problemas de ansiedad, lo primero que le va a decir su psicólogo, tiene que aprender a respirar. ¿Qué es aprender a respirar? Nosotros decimos, pero a ver, es que todos respiramos. Si tú dejas de respirar, ¿qué pasaría? Solo no respira el que está muerto, pero respiramos mal. Entonces, muchas veces lo primero que nos van a enseñar es, toma aire contando hasta 4, reténlo contando hasta 4 y luego suéltalo contando hasta 4. Vamos a hacer el ejercicio, a ver. Tomamos aire lentamente, retenemos y soltamos hasta 4. A ver, 4. El número, a ver, contar hasta 4 es relativo. Algunos que cuentan hasta 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Hay otros que cuentan 1, 2, 3, 4. Así que si ponemos aquí el cronómetro y nos ponemos aquí a medir, de pronto vamos a tener grandes sorpresas. Pero cuando tú cuentas hasta 4 rápidamente,
¿sabes qué es lo que comienzas a hacer? Comienzas a hiperventilar. Y la hiperventilación lo que hace es que el cerebro no recibe el oxígeno y comienzas a tener una sensación de mareo. Entonces, por eso cuando estás en un avión, por eso cuando estás enfrentando alguna situación crítica, antes de venir a hablar por un micrófono, es importante respirar, calma, calma, porque el cerebro dice en ese momento, señal de alarma, necesita en este momento, está en peligro, los nervios están funcionando, va a tener que hablar en público, la gente es nueva y claro, el organismo comienza en ese momento a responder, pero comienza en ese momento la respiración y el cerebro dice, pero todo está en orden. Todo está en orden. Entonces, hemos sido diseñados de una manera perfecta de parte de Dios y nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y aprender a amarnos. O sea, aprender a amarnos es una de las situaciones que es un proceso porque yo me he dado cuenta en estos días y digo, Dios mío, qué duro que nos tratamos a nosotros mismos, qué duro. Qué duro y qué falta de paciencia que tenemos muchas veces con nosotros mismos. Entonces, es muy importante que en medio de todo esto nosotros podamos ver, bueno, cómo estoy reaccionando, qué tipo de pensamientos estoy teniendo, de qué manera los estoy trabajando. Tengo una persona amiga. ¿Quién tiene aquí un amigo o una amiga en quien pueda confiar? Levante su mano. Muy bien. Aquí vemos que no todos tenemos buenos amigos, no todos tenemos personas en quien confiar. Ahora, ¿quién tiene amigos de Facebook? ¿Cuántos amigos tienes en el Facebook? En Instagram. ¿Cuántos amigos tienes? Sí, porque Facebook es de viejos. ¿A que sí? Es que pregunté por Facebook y ningún joven levantó la mano. Ninguno. Entonces, ¿quién tienes amigos en TikTok? ¿Quién tiene seguidores en cada uno? Ahí sí tenemos, ¿verdad? Pero a esas personas nunca les abrimos el corazón porque tú no vas a publicar una fotografía tuya triste, ¿o sí? Una fotografía del día cuando llevas 3 días sin ducharte, no vas a hacer una fotografía y la vas a subir, porque ni siquiera te sientes bien con el aspecto, con la figura que tú ves en el espejo. Entonces siempre vamos a publicar lo que vende, lo bonito, lo que genera envidia y de ahí es donde viene también una de las cosas que se ha pedido a personas que están en un proceso de recuperación en cuanto a depresión, es que no vean las redes sociales. Porque si hay algo que produce tristeza, es cuando tú estás pasando un mal momento y ves a la más tonta o al más tonto que le va bien. ¿A que sí? Eso no nos agrada. Entonces, una de las cosas que muchas veces, ¿por qué? Por lo que tú ves en redes sociales, normalmente es que es algo que no es real, es algo que no es verdad. Entonces, no creamos en todo lo que aparece en las redes sociales, no creamos en todo lo que aparentemente brilla, porque no todo lo que brilla es oro. Vamos entonces ahora al juego. Vamos a jugar al Kahoot y en este Kahoot vamos a hacer algunas preguntas. Luego vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas y así ya luego terminamos. Entonces vamos a jugar a este Kahoot, así que os invito a que todos en vuestro móvil entréis a la aplicación Kahoot It. Y ya os voy a decir el código que debéis introducir para que podáis entrar en el juego. Sí. Le damos a empezar para que nos pueda dar entonces eso. Ahí, muy bien. Aquí le damos a empezar. Muy bien, entonces prepárate para unirte. Y el PIN del juego es 412-033. Vamos a jugar. A ver, ¿de qué trata el Kahoot? El Kahoot es un juego y solamente va a tener 2 aplicaciones. Una que es la respuesta en quiz y la otra es la respuesta en falso y verdadero. Atención, ¿en qué consiste el juego? En que cuanto más rápido respondes, tú adquieres puntos por eso. Los jóvenes en esto nos pueden llevar mucha más ventaja, pero vamos a ver quién gana hoy. Si gana una persona que no sea tan joven, le vamos a aplaudir mucho.
Pero vamos a ver quién va a ganar entonces en esta mañana. Mucha atención. Entonces, comenzamos. Miren, todos los que ya tenemos en este momento, muy bien. Ya todos los nombres están apareciendo aquí, de todos los que se están uniendo entonces al Kahoot. Muy bien. Bueno, vamos por 27. Bueno, ¿alguien que no haya podido entrar? Ajá, muy bien. Sí. Si alguien tiene problemas, bueno, acordaros que el juego, todo lo que vamos a ver aquí prácticamente yo he estado hablando de ello durante este tiempo, así que no nos va a pillar por sorpresa. Bueno, ya tenemos 33 jugadores. ¿Alguien más que debamos esperar? Bueno, todavía tenemos 2 más que están intentando. Ok, muy bien. Bueno, Isa y Ani por fin entraron. Ok. Ok. Bueno, entonces, vamos a comenzar y acordaros que la rapidez aquí tiene un papel muy importante, pero no solo ser rápido, sino responder bien. Esto es muy importante. Ok, empezamos. Tiene una musiquita, que si podemos escuchar la musiquita de fondo también sería muy bueno. Muy bien. Empezamos con un quiz. ¿Cómo hablarle a alguien que está pensando en quitarse la vida? Busca un lugar callado donde la otra persona se sienta cómoda, escucha, no interrumpas ni ofrezcas soluciones, ten paciencia y ponle atención a lo que dice, o el verde, todas son correctas. Se acabó el tiempo. Muy bien. Aquí vemos entonces la respuesta. 17 personas acertaron. ¿Solo ves colores? Muy bien, porque aquí están. A ver, ¿podemos volver atrás para repetirlo? No, dice que no acepta volver atrás. Bueno. Entonces, en la siguiente vamos a ver aquí las opciones. Yo por eso os la estoy leyendo y vosotros marcáis en el color que representa esa opción. Bueno, ¿seguimos? Entonces, vemos aquí que el mayor puntaje en este momento lo tiene Ana Sofía. Le sigue Osmel, enamorado. Y luego sigue Isa y Ani. Así que Paco vas en cuarto lugar. Uy, Paco. Bueno, debemos estar atentos a señales verbales y no verbales. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Aquí, muy buena atención, exacto, habíamos hablado ya del tema y estamos viendo entonces que Ana Sofía, Osmel, Isa, Paco, ¿qué pasó? Bueno, seguimos. ¿Qué recursos de inmediato hay en el plantel escolar que podamos visitar cuando tengamos alguna situación personal? El tutor, maestro, policía tutor, todos. A ver, en esta no podéis fallar. Muy bien. Se acaba el tiempo. 0. Muy bien. Bueno, 31 respuestas de todos exactamente. Esa era la respuesta correcta. A ver, vemos entonces que Ana Sofía sigue manteniendo el primer lugar, Osmel enamorado segundo y Joaquín el tercero. Isa, estás en cuarto lugar en este momento. Bueno, hablar con alguien cara a cara no es recomendado para afrontar pensamientos suicidas. ¿Eso es verdadero o falso? Estoy escuchando las respuestas hasta aquí. Bueno, muy bien, es falso. Entonces, es muy importante. No se vale decirle al compañero. O sea, estas respuestas son cada uno. Entonces, sí es muy importante mirar a la persona, lo que estábamos diciendo desde el inicio. Bueno, Ana Sofía no se ha querido dejar quitar el primer lugar. Sigue Osmel y sigue Joaquín. Ok, Willy en estos momentos va de cuarto.
Son motivos de sufrimiento en los jóvenes. Bullying, acoso escolar, relaciones afectivas tóxicas, problemas familiares, todas. Se nos acaba el tiempo. Muy bien, muy bien. La respuesta era todas. Todas estas son motivos de sufrimiento en los jóvenes. Muy bien. Seguimos a ver la puntuación. Bueno, Ana Sofía, qué rápida. Luego vamos a conocer quiénes son los ganadores. Porque, Dios mío, ya estamos viendo. Bueno, seguimos con verdadero o falso. Amigos a quien abrir el corazón salvan vidas. ¿Esto es verdadero o falso? Estamos todos de acuerdo. Así es, correcto, verdadero. Muy bien. Y vemos entonces en la puntuación, pero bueno, aquí vemos un ambiente muy competitivo. Muy bien, Osmel, pasó al primer lugar. Bueno, continuamos, verdadero o falso. Todo lo que se quieren quitar la vida tienen una enfermedad mental, ¿verdadero o falso? Bueno, la respuesta es falso. A ver, por favor, no es una enfermedad mental. No. Bueno, continuamos. Osmel continúa en primer lugar ahora. Luego sigue Ana Sofía y Sayani. Muy bien. ¿Verdadero o falso? El 024 es la línea para pedir ayuda por pensamientos suicidas de manera anónima. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. La línea 024 es la línea para pedir ayuda por pensamientos suicidas de manera anónima. Correcto. Bueno, Osmel no se va a dejar quitar su primer lugar, ya estoy viendo. Así que, si aquí Ángela si tiene una racha de 8 respuestas correctas seguidas, muy bien. Bueno, continuamos, otra de quiz. Se consideran conductas autodestructivas, intento de suicidio, autolesiones, suicidio, todas. Qué rápido estáis respondiendo, me parece increíble, hasta está sobrando tiempo. Y eran 10 segundos lo que teníamos. Muy bien, exacto, correcto, todas. Todas son conductas autodestructivas. Muy bien, seguimos. Bueno, Osmel continúa en el primer lugar. 5 jugadores han tenido una racha de respuestas de 5. Aquí van los nombres. ¿Verdadero o falso? Si acompañaste una situación de suicidio, también necesitas ayuda. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Bueno, hay 3 que piensan que no necesitan ayuda. Yo creo que llegaron después de que yo había dado el tema. Sí se necesita ayuda. Osmel continúa entonces en primer lugar. Ana Sofía, Isa en tercero. 11 jugadores han tenido una racha de respuestas de 3. Bueno, qué increíble. ¿Seguimos? ¿Verdadero o falso? Cambios de humor, aislamiento y descuidar la apariencia son algunas señales de alerta. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pasa? Verdadero, muy bien, eso es correcto. Aquí todos estamos de acuerdo, muy bien. Vamos a ver entonces en la puntuación. A ver, Osmel. Bueno, a ver, sube 3 lugares, Lady. Es el escalador más alto. Bueno, a Lady le ha tocado. Muy bien. Seguimos entonces, ¿verdadero o falso? La persona que esté pasando por una ideación suicida se puede identificar a plena vista. ¿Verdadero o falso? Hay uno que no responde. A ver, es falso.
Y vamos a hacer un momentito, una pausa en esto. ¿Por qué es falso? Porque hablamos de que habían expresiones verbales y no verbales. Y las no verbales prácticamente no manifiestan, pero sí, no es fácil de identificar, pero sí está pasando por una ideación suicida. Entonces, por lo tanto, es falso. Exacto. En el caso, por ejemplo, de la depresión sonriente, muy bien por recordarme eso, que generalmente es un estado profundo de tristeza que ataca a personas que aparentemente viven siempre felices, siempre están haciendo reír a otros, pero viven internamente una depresión o una tristeza profunda. Ok. Muy bien, ahora vamos a ver entonces el podio y vemos tercer lugar Isayani, segundo lugar Ana Sofía y primer lugar, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Osmel enamorado. Muy bien, un aplauso para Osmel. Muy bien. Ángela y de finalistas, muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a encender la luz, por favor. Bueno, ¿quién quiere conocer a Osmel? A ver, Osmel, por favor, sal aquí adelante. Muéstranos quién eres. Él es Osmel enamorado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de situaciones y estamos hablando de emociones, vamos a pedir en este momento a alguien que, necesito aquí 3 voluntarios, que no tengan temor de hablar de emociones. A ver, 3 voluntarios, solo 3. Por favor, Lady. ¿Alguien más? A ver, mira al que está a tu lado y le das ánimo y dile, sal, ve adelante, sal, tú puedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no importa, venga, tenemos 4, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver y vamos a hablar en un momento de las expresiones de emociones, porque esto no es fácil, pero es muy importante que en un momento, no, tú también, por favor, si es que hay lugar para los 4. ¿No? Ahora, vamos a ver quiénes tienen, porque hay que animarlos. Ellos son unos valientes que han salido aquí adelante, pero hay que animarles. A ver, ánimo, ¿cómo es tu nombre? Emi. Emi, ánimo para Emi. ¿Quién? Muy bien. A ver, ¿quién le da ánimo hoy a Lady? ¿Tu nombre? Pipe. ¿Quién le da ánimo a Pipe? ¿Cómo? Daniel. ¿Y quién le da ánimo a Daniel? Daniel, como que eres de casa, ¿no? Daniel tiene una cantidad de seguidores. Oh, se trajo todo su barrio, así que le están haciendo. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno va a adoptar una emoción diferente, ¿no? Entonces, perdón, se me olvidó. Emi, ya no se me va a olvidar. Emi va a hablarnos de cuando alguien está triste, cómo lo expresa. Lady va a hablarnos cuando alguien está enfadado, cómo lo expresa. Bueno, no necesariamente tiene que ser de ellas, puede ser de alguien a quien ellas conozcan, que cuando se enfada lo expresa de esta manera. ¿Ves? O sea, no tiene que necesariamente ser decir, es que cuando yo me enfado lo expreso así. No, yo tengo una vecina, ¿no?, que cuando se enfada, tengo un amigo que conoce un amigo que cuando… Muy bien. Pipe igual y Daniel también, ¿no? Muy bien. Entonces, hablamos entonces de tristeza, de enfado, miedo y alegría. No te va a costar mucho. Muy bien. O sea, ¿cómo se nota que alguien está con esa emoción? Entonces, a ver, comenzamos, Emi. A ver, la tristeza se manifiesta así como… Sí, no, bueno.
algo más. Bueno, un aplauso para Emi. Bueno, sí, puedes sentarte. Cuando alguien está triste, normalmente el tono de voz baja. Entonces tú tienes que preguntarle, ¿cómo? ¿Qué es lo que has dicho? Porque cuando alguien está triste, no quiere ni siquiera levantar la voz. Entonces, le cuesta el volumen. Y el volumen de alguien triste es un volumen bajo, ¿verdad? Eso es una de las primeras manifestaciones. Por eso cuando estás hablando con alguien, y por eso las videollamadas han sido tan importantes en este tiempo de salud emocional, porque cuando tú ves a alguien, ahí ves el lenguaje verbal y el no verbal. Te dices, ¿cómo estás? Bien, pero le ves unas ojeras, le ves que el pelo está pegado porque lleva como 5 días que no se ducha. No huele hasta ahí, pero el estado emocional se ve a través de las diferentes expresiones. ¿De qué otra manera se expresa la tristeza? ¿Cómo? Se aísla. El llanto, muy bien. Los ojos. Sí, te respondes con rabia porque no, la verdad es que lo que quieres es estar solo. Exacto. Te incomoda, te estorba la presencia de otras personas. ¿Qué más cuando alguien está triste? Muy bien, no quiere hablar. Y si habla, el tono es bajito. Muy bien. O sea, eso tiene que ver con cuando que si no le voy a dar ideas aquí a Daniel, que ya tiene muchas para eso. Así que, bueno, continuamos entonces con la rabia, con la ira. Cuando una persona está enfadada, no hace falta que le preguntes qué dijo porque lo dice en un tono muy elevado. También se nota en las expresiones, tiene más arrugas en la cara, tiene los ojos más arrugados, el ceño más fruncido, hay gente que saca los trapos sucios, hace más movimientos con las manos, gesticula más. ¿Qué más puede ser? No sé. Se vuelve agresivo, tiene una conducta más agresiva, habla mucho, interrumpe, no deja hablar al otro. No estoy enfadada. No sé, no se me ocurre más. Muy bien, Lady. Aplausos para Lady. ¿Quién añade? ¿Quién le añade cuando está con rabia? Cuando alguien está con rabia, ¿qué más? Cuando está enfadado, ajá. ¿Qué más? Es hiriente con sus palabras. Ajá. Muy bien. Con nada se siente bien. ¿Qué más? Todo le molesta. Muy bien. Se vuelve tipo un ogro, ¿verdad? La película esta de Shrek, ¿qué es lo que muestra? A alguien que vive todo el tiempo en modo enfado, ¿no? Cuando alguien está enfadado, ¿tú quieres acercarte a alguien enfadado? ¿Qué haces cuando alguien está enfadado? Intentas mantenerte lejos de esa persona, ¿verdad? Y yo me di cuenta que una de las situaciones cuando yo llegué a vivir aquí en España, hace 25 años vinimos a vivir a Carabanchel. Roberto es madrileño, pero yo no estaba acostumbrada a que dentro de la cultura española se expresa mucho en un momento de rabia. ¿Y cómo expresa un español cuando tiene rabia? No necesariamente lo dice con palabras, ¿no? Lo dice con gestos. Y nosotros vivíamos en la avenida Carabanchel Alto y la avenida Carabanchel Alto a las 9, a las 8 de la mañana estaba muy congestionada y cuando el semáforo cambiaba y al segundo siguiente el otro no había avanzado, todas las demás filas de coches le pitaban y el otro, le sacaba a luz todos sus ancestros, ¿no? Y nosotros vivíamos en el piso de allí y yo venía de Colombia, que en Colombia no se discute mucho, sino más bien se disparaba a alguien. Claro, y entonces cuando yo veo en ese momento que estábamos recién,
Nuestros hijos estaban muy pequeñitos, acabábamos de llevarlos al cole. Y yo en ese momento veo que sale uno del coche y le dice al otro, después de que le hizo todos los gestos con los dedos que le pudo hacer, y el otro le veía desde el retrovisor, se sale del coche y le digo yo a Roberto, va a haber muerto. Y me dice Roberto, ¿a qué no? Y le digo, ¿cómo que no? Mira lo que se están diciendo, mira, ya salió uno del coche y dice Robert, espera que cuando cambie el semáforo, otra vez todo el mundo, vea, cambió el semáforo y cada uno instantáneo se metió en sus coches y avanzaron. Y yo me quedé con el corazón así y yo decía, ¿esto? Y dice, sí, aquí no es así. Y yo me quedé, mire, yo todas las mañanas veía el espectáculo. Ahí me sentaba en primera fila en el balcón de nuestro piso porque yo decía, wow, se gritan, chillan, se dicen, insultan a todos sus ancestros, ¿no? Le sacan toda la familia, le hace todos los gestos habidos y por haber, con los ojos, con la cara, con los dedos los mueven de todas las maneras, pero luego todo vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, eso hace parte de la cultura española y bueno, por lo menos ya se fueron cada uno relajados para su trabajo. Bueno, entonces eso. Pues el miedo se puede expresar así como que no tiene claridad de sus pensamientos, siente temor, inseguridad. El miedo se puede interpretar por medio de llanto también. El miedo, pues también dependiendo de las situaciones, puede ser en una tonalidad baja de voz, pues tal vez no tenga palabras como para expresarlo y bueno, pues no sé qué más. Se paraliza. También. ¿Alguien más desea aportar? Muy bien, Pipe, muy bien. Un aplauso para Pipe. Muy bien. ¿Qué más cosas podemos añadir del miedo? Te bloquea, muy bien. También te aísla, ok. Produce sudoración, exacto. Y a ver, ¿quién sintió miedo de los chicos la primera vez que le fue a confesar su amor a una chica? Ah. O sea, el miedo es una emoción agradable o desagradable. Desagradable. Pero produce beneficios porque muchas cosas que nos generaban miedo luego se convierten en una gran bendición, en un gran éxito o algo que nos llevó a crecer en algún área o a superar muchas situaciones. Muy bien, ahora vamos entonces con la alegría. Bueno, uno cuando expresa alegría, la persona que está cerca la percibe por la mirada, por la sonrisa verdadera, por actos. Uno feliz intenta hacer los demás también feliz, intenta transmitir ese sentimiento que tiene, que carga en él. Si yo veo una persona triste, pues yo voy a intentar hacer que ella saque una sonrisa. La alegría puede ser también como una manera de satisfacción, bueno, ¿qué más? De motivación, sí, una carga. Por ejemplo, tú puedes estar cerca de una persona triste y si tú estás feliz, si tú transmites esa felicidad a ella, pues esa persona va a ser cambiada y eso te da después motivo aún mayor para ser más feliz, porque tú estás haciendo otro feliz. Muy bien, Daniel, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, la alegría. ¿Quién quiere agregar algo más acerca de la alegría? Cuando alguien está alegre, ¿cómo se manifiesta esa alegría? ¿El tono de voz? ¿Sube? ¿Qué más sucede? Baila, muy bien, muy bien. No tiene temor al ridículo, porque la felicidad como que nos anestesia en el sentido de que no importa si alguien piensa bien o mal, total. ¿Qué más produce la alegría? ¿Cómo? Muy bien. Paco ha dicho algo muy interesante y es que nos sana emocionalmente. Yo no sé cuántos habéis visto la película Patch Adams.
Viejísima esa película, esa es de la generación antigua. Muy bien por ese gesto. Bueno, os recomiendo ver la película Patch Adams. Patch Adams fue una película que fue creada precisamente por una situación real y era la cantidad de niños en Estados Unidos que estaban en una clínica en tratamiento oncológico y ya de manera terminal porque iban a morir por causa del cáncer que tenían. Resulta que uno de los médicos, que fue este médico Patch Adams, él descubrió que al hacer reír a alguien, las enfermedades podían comenzar a retroceder o muchas de ellas a estancarse. Entonces comenzó a probar y se llevaba una nariz de payaso para la unidad oncológica y comenzaba a hacer reír a los niños. Comenzaba a hacer reír. Lo curioso es que comenzó a haber mejoría en los niños, comenzó porque el hacer reír a alguien lo que genera es salud, ¿no? Y yo no sé si tú lo sabías, pero el hacer reír, entonces tenemos que obligarnos a reírnos y tenemos que convertirnos en personas que hagan reír también a otros. Porque hacer enfadar a alguien es muy fácil, ¿o no? Yo sé cómo enfadar. Sobre todo a mi marido, sé cómo enfadarlo. Entonces, hacer enfadar es muy fácil, pero hacer reír de pronto nos puede costar un poquito más, pero nos convierte en personas que se convierten en salud y medicina también para otros. De ahí a que es muy importante. Y es más, si nos vamos también a los principios bíblicos, la Biblia nos habla también de la importancia de la risa y nos habla de la importancia del gozo. Gozo no es estar libre de problemas. Tú puedes estar con grandes problemas, pero tener un gozo, tener una tranquilidad interna, tener una paz de saber que las cosas se van a resolver. O sea, eso es completamente diferente y eso lo que va generando es salud en cada uno de nosotros. ¿Cómo más se representa la alegría? Muy bien, cantando. Bueno, cuando alguien está triste, también canta. ¿Pero qué canta? Entonces, ¿la música influye en el estado de ánimo? Sí. ¿Cuál es la música que tú cantarías hoy? ¿Cómo está tu estado de ánimo hoy? ¿Cuál sería la música que hoy te identificaría? En estos días yo estaba en un centro comercial y en ese momento comencé a escuchar una canción pop que decía, y que se está escuchando mucho en este momento entre los jóvenes, que decía, me alegro que nuestra relación haya terminado, pero espero que nunca te vaya bien en ningún amor, que siempre te vaya mal, que siempre te desprecien, que siempre te torturen, que siempre… Y yo la escuchaba y yo decía, wow. ¿Qué transmite? Odio, muy bien. Rencor, resentimiento, venganza, muy bien. Entonces, es importante que sepamos identificar qué es lo que estamos escuchando. O sea, quien canta, qué es lo que está expresando. No repitamos las canciones simplemente por repetirlas. Escucha qué es lo que está diciendo, cuál es el mensaje que está diciendo. Porque ese mensaje que tú estás repitiendo es lo que puede generar también en ti tristeza, lo que puede generar en ti amargura y también con lo que tú también te identificas. Así que mucha atención respecto de eso. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hasta el momento? ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Sí. Sí. Sí, correcto, muy bien, Marta. Sí, lo que estás diciendo es un apunte muy interesante porque nosotros tendemos a que cuando alguien está mal, nos acordamos de una predicación que ya tenemos memorizada y comenzamos de pronto en un momento a llevarle como un embutido, come de esto, y la persona lo que necesita en ese momento no es ningún mensaje, sino a veces hasta simplemente alguien que le dé un Kleenex para que se limpien las lágrimas, simplemente. Es eso. Sí, Lady. Una pregunta, a la hora de ayudar a otras personas a expresar sus emociones, por ejemplo,
Muy bien, esa pregunta está buenísima. ¿Todos la habéis escuchado? Enseñar sobre las emociones a los jóvenes es muy bueno y es correcto, pero ¿cuál sería el paso siguiente después de que les enseñamos acerca de las emociones? Primero hay que hablar de las emociones, o sea, primero es saludable que lo hagamos y que lo hagamos comenzando desde casa. Ahora, no vamos a decirle a nuestros jóvenes, hoy vamos a hablar de las emociones, huyen, no te llegan ese día a la cena, ¿no? Porque ya les avanzaste que vas a hablar de algo que es incómodo. Entonces, que sea algo que se vaya dando normal, ¿no? ¿Qué te pareció esto hoy? ¿Qué sentiste respecto de esto? ¿Cómo te sientes ante esta situación? Pero empezar por ti, ¿no? Yo me siento así, yo he pensado esto, me ha dado mucha rabia esto, pero también he aprendido esto otro. Aprendí a manejar esta situación que aunque me dé rabia, aunque fulanito me haya herido, ¿no? Yo he aprendido a perdonar y fíjate cómo ha cambiado también la situación. O sea, no es justificar al agresor, que eso es muy importante. Entonces, pero hay que hablar, que te hicieron bullying, ¿no? ¿Cómo se hace en el caso, en casa, por ejemplo? Recientemente yo estuve acompañando la situación de un chico que ya había hecho su carta de despedida a sus padres, ya la tenía ya y sus padres descubrieron, sin que él se diera cuenta, esa carta de despedida. Pues nos enteramos que era por causa de bullying y hay un protocolo en el instituto que es el protocolo de bullying. El hijo nunca habló de la situación, pero luego comenzamos con los padres a dar seguimiento también a la situación de cómo, pero comenzaron a hablar. Vamos a hablar de cuando alguien no se porta bien con otro. Vamos a hablar de las personas, qué es la agresión, cómo se puede agredir, cómo tratar con un agresor. Y mire, solamente el hecho de hablar de ese tema en casa ha sido la mejor terapia. ¿Cuántos meses después le hubieran dado una cita con un psicólogo en seguridad social? 6 meses como mínimo. Entonces, esas cosas hay que hablarlas. Ahora, después de que hablamos de las emociones, muy importante, ¿qué hacemos después de hablar de las emociones? O sea, vamos entonces a aplicarlas también en nuestra vida. Bueno, ¿qué hacer cuando yo estoy frustrado? ¿Qué hacer cuando el sabor que estoy en este momento saboreando es el de la frustración? ¿Qué debo hacer? ¿Qué herramientas tengo a nivel espiritual? ¿Cómo tratar este tipo? Ahí es donde vienen los valores morales y espirituales, que ahí es donde se van a comenzar a poner en práctica. El perdón es un valor moral y espiritual, ¿no? Entonces, todos esos principios, ahora sí vamos a encontrar cómo aplicarlos, porque si no, la Biblia no tiene sentido cuando no sabemos cómo aplicarla, ¿no? Eso de perdonar, eso de hablar a tiempo, eso de decir las palabras de manera asertiva, ¿no? Lo encontramos también en la Biblia, pero ¿qué es? Hablar sin herir al otro, decir las cosas sin necesidad de maltratar a la otra persona. Entonces es muy importante que en esa parte nosotros también insistamos. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Estáis muy calladitos o muy tímidos? ¿Cómo ayudamos a alguien que ha perdido un familiar? Justamente nosotros estábamos cuando había comenzado el confinamiento, y esto es una situación que se ha dado muy común. Hubo un instituto donde en el curso una de las chicas, a su madre la llevaron al hospital por COVID y a su padre luego también, y los dos murieron el mismo día. Y ella no logró despedirse de ninguno de los dos, ¿no? O sea, esta fue una situación muy traumática y no solo fue necesario tratar a la chica, sino también tratar a todos sus compañeros de clase, porque todos los compañeros de clase estaban en una tristeza, en un dolor, en un duelo, porque ahora por la cercanía que tenían con su compañera, ellos ahora estaban llenos de miedo. ¿Y si a mí me sucede lo mismo? Entonces, esa situación se convirtió en una situación muy delicada que tocó aprender a manejar con respecto de todo el grupo. Toda pérdida conlleva un proceso de duelo. Hay un proceso de duelo. Y yo os invito a buscar, hay un video muy cortito en internet, en YouTube, que es las fases del duelo. Y sería muy bueno que lo vieras, es de 4 o 5 minutos.
Aún si lo pudiéramos poner en este momento, Robert, ¿sabes cuál es? Puedes decir un momentito cuál es el que… y en este de las fases del duelo podemos ver cuáles son los procesos de duelo. Miren, yo había hablado con alguien que había tenido un dolor emocional por una pérdida desde hacía 20 años. Y solamente cuando vio esto dijo, ahora entiendo que he estado 20 años en un proceso que puede durar un año. A esta persona le duró 20 años. ¿Qué cosas producen duelo? Una ruptura sentimental, un cambio de país, una enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Todo esto produce el hecho de que te hayan amputado una parte de tu cuerpo. Todo eso produce duelo, produce dolor, y es un dolor, aparte de lo físico, es un dolor emocional. Entonces, ante estos procesos de duelo, el accidente, perdió a alguien por accidente. O sea, hay situaciones que se van a ver, y por eso es muy importante. Y ya que hiciste esa pregunta, es bueno que enseguida todos aprendamos. Cuando alguien está en un proceso, y si no lo sabe, debe aprender a que hay un proceso de duelo. Hay un proceso de duelo y por qué cosas son correctas, qué cosas son normales dentro del proceso, y no tienes por qué sentirte culpable si las estás viviendo. ¿Ya lo tenemos? Las fases del duelo. Bueno, mientras ya lo vamos preparando. Entonces, aún si tú tuviste que dejar tu país para venir, si cambiaste de casa, hay un proceso de duelo. El duelo es un proceso de adaptación psicológica a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos una pérdida emocional en nuestras vidas. En este proceso se pasa siempre por unas fases. Estas fases se caracterizan porque no tienen que ser consecutivas y una vez pasadas se pueden volver a pasar como fase normal del proceso. Estas fases son, primero, negación. La persona no se lo puede creer y no acepta la pérdida. Segundo, negociación con la realidad. Es una etapa en la cual se intenta poner soluciones a la situación de pérdida. A veces son soluciones irreales, pero que ayudan a ir elaborando la situación nueva y adaptarse a ella. Puede ocurrir que el doliente negocie con la vida o con el destino para que a cambio de algo se reponga la pérdida. Por ejemplo, ¿y si dedico mi vida a ayudar a los demás, podré entonces despertarme y descubrir que todo ha sido una pesadilla? O retrocede al pasado con la idea que las cosas hubieran sido diferentes si hubiera hecho otra cosa. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si? Es decir, no acepta que el ser querido ha desaparecido e intenta de forma mágica que sea restituido. Aunque poco a poco, en esta fase, la persona doliente va viendo que las cosas son como son y no pueden cambiar, y va adaptándose a pequeñas cosas de la vida cotidiana. Es decir, va encontrando soluciones en su vida real y cotidiana al problema de la adaptación a su nueva situación vital, emocional y social sin la persona querida. La tercera fase es la depresión, tristeza. En esta fase la persona se siente triste, abatida, sin ganas de nada. Normalmente la persona que padece el duelo, recordemos que es un proceso difícil que conlleva sufrimiento hasta que se pasa la fase del mismo, suele valorar el estado de ánimo depresivo que padece como normal. Y tienen razón, es normal estar tristes ante la pérdida de un ser querido, aunque hay que estar vigilantes a que esa tristeza no pase a ser una depresión real. La fase cuarta es la ira. Después de la tristeza, y a veces junto con ella, aparece un estado de cabreo con el mundo, de enfado, de irritabilidad, sentimientos de injusticia, de desamparo, de rebeldía, que se pueden manifestar con conductas o actitud agresiva u hostil con el entorno. La quinta fase es la aceptación. Al final las emociones se reequilibran y se canalizan poco a poco de forma correcta al entorno y a las personas que nos rodean. Los pensamientos se adaptan a la realidad y vuelven a ser funcionales, y las conductas se adaptan a nuestra realidad cotidiana. Los recuerdos de la persona perdida se colocan en su sitio y las emociones dolorosas del proceso de adaptación dan lugar a unos sentimientos menos intensos y algunas veces incluso agradables,
al recordar con cariño a la persona perdida. Así termina el proceso del duelo. Estas fases y su duración varían de persona a persona, pero pasar por todas ellas es el proceso de ajuste normal, por lo que, en caso que no aparezca ninguno de los síntomas patológicos que he mencionado en un vídeo anterior, lo único que tenemos que hacer es apoyar emocionalmente a la persona que está pasando el proceso de duelo y esperar a que el proceso termine por sí mismo. En caso que aparezcan síntomas que nos indiquen que este proceso no se está desarrollando de forma normal, hay que acudir a un especialista lo antes posible para iniciar un tratamiento específico. Muy bien. ¿Cuáles son las cinco partes del proceso del duelo? Negación, negociación, ira, decepción y aceptación. Muy bien. Entonces, cuando alguien pierde, no te pongas a decirle, tienes que estar contento porque tienes que mostrar tu madurez. No. O sea, este es el momento de llorar. Déjale que llore. O sea, dale espacio para que llore. ¿Cuánto tiempo puede pasar eso? Que se tome su tiempo. O sea, que dentro del proceso de duelo va a tener momentos en los que comienza a decir, y si yo hubiera hecho, si ese día no hubiera estado en el lugar, si hubiera tomado otra decisión, está en la fase de negociación. Y ese proceso es duro, pero también es importante acompañarle a la persona en ese proceso. Luego está la otra parte que es la de la ira. ¿Cuál es el proceso de ira? Una rabia hacia sí mismo, una rabia hacia Dios, una rabia hacia la humanidad, porque siente que todo se unió contra él. Entonces, el no perdonarse a sí mismo, eso entra en el proceso de duelo y es muy importante que sepamos. Ahora, ¿cómo lo expresa normalmente un joven cuando está con un dolor? Lo expresa es con rabia. Entonces, y es una de las partes del proceso del duelo. Entonces, hay que ver qué es lo que hay debajo de la punta del iceberg para poder ir tratando. Entonces, cuando veas a alguien de pronto así, manifestando de esa manera, no te quedes con lo que ves, simplemente con lo que se expresa, ve un poquito más allá, que ahí es donde podemos entonces realmente poder ayudar entonces a la otra persona. Entonces, queda respondido lo del cómo ayudar a alguien cuando ha perdido un ser querido. Entonces, puede ser perdido un ser querido, puede ser que haya perdido lo que haya perdido. Perdió su casa por causa de un desastre natural, pasa por el proceso de duelo y ese proceso es normal y debe ser saludable también en nuestras vidas. ¿Alguien más? Bueno, ahora quiero pediros entonces el favor de que en vuestras carpetas habéis recibido la hoja ahí todos tenéis entonces la hoja que hay que rellenar, que es una hoja que debemos entregar en la Comunidad de Madrid para que nos puedan seguir dando la oportunidad de poder seguir brindando todo lo que es la parte de formación de manera gratuita, ya que todo esto es subvencionado y hay alguien que lo está pagando. ¿Alguien necesita boli? Aquí delante. ¿Va? Puedes levantar tu mano para que Laila te pueda entregar entonces el boli. Muy bien. Aquí. Bueno, os quiero decir que de parte de Diaconía Madrid hay mucha formación que en este momento tenemos en lista de poder seguir llevando a asociaciones, a iglesias que así lo soliciten. Y pues una de las cosas realmente de las que yo estoy admirada es del trabajo social que se está realizando también aquí en esta casa, a cargo también del pastor Marciano, que sí me gustaría que él, ahora que finalicemos, pueda contarnos un poquito del trabajo que se realiza aquí, porque creo que es algo realmente fantástico y sobre todo con mucha gente joven a través del cual se está desarrollando. Ya veo a Emi, de la chiquitita. Bueno, entonces cada uno rellenando. Es anónimo, no debes poner tu nombre. Y si lo pusiste, pues no pasa nada. Vamos a averiguar tu letra.
quería haceros una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede demorar una ideación suicida en alguien que está pensando en quitarse la vida? A ver, ¿quién dice más? Bueno, os cuento que en este trabajo de esta área, una de las cosas que se han descubierto es que las ideaciones suicidas, antes de que se consume un suicidio, demora entre 12 minutos. Imagínense lo importante que es saber eso, que es una batalla que está aquí y que conversando con la persona se puede ir quitando todo lo que todos esos argumentos que le llevaban a fortalecerse y querer consumar el acto de suicidio. Entonces, por eso es muy importante, siéntate y conversa por lo menos 15 minutos. Una conversación de 15 minutos es clave. Y si quieres tener el reloj cronometrado, que no sea de menos de 15 minutos. Venga, vamos y nos comemos un helado, vamos y no le invites a alguna bebida que sea alcohólica, que de pronto lo que va a hacer es hacer más daño. Entonces, pero sí es muy importante que compartas algo con esa persona. Venga, vamos a ir a caminar, caminemos juntos. Cuéntame de tu vida, cuéntame de esto. Permítele a la persona que hable, no le interrumpas. 2 cosas que hayamos aprendido hoy. 2 personas que quieran decirnos hoy algo que haya aprendido. A ver. ¿Sí? ¿Una pregunta? Bueno, la pregunta de Lady es, ¿qué hacer en el caso de una persona que tiene los pensamientos y no es primera vez, sino que es repetidamente? Y yo creo que necesitaría atención profesional. O sea, sería muy bueno recomendarle a la persona de visitar a su centro de salud, de hablar con su médico, porque es importante que le hagan analíticas. Puede ser que su organismo esté teniendo un desajuste químico y ya de ahí ya se sabrá. Si no está teniendo desajuste químico, entonces habrá que ver qué tipo de factores en el lugar donde vive están llevándole a ese tipo de situación repetitiva. O sea, hay algo que hay que cambiar. Muy bien. Y también a nivel espiritual hay que tratarle. O sea, hay que tratar en las 3 áreas. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Así es. Las redes sociales están teniendo una influencia muy grande en nuestros jóvenes. Por eso, insisto, jóvenes, lo que vemos en redes sociales no es lo que realmente se vive. Entonces, muchas personas, influencers que hoy estamos viendo como personas que viven muy bien, pero resulta que no es así. Muchos de ellos están batallando también con ideaciones suicidas, pero eso no se muestra en ningún momento, sino que se muestra la mejor imagen, pero la realidad es otra. Entonces, por eso es muy importante los amigos, crear grupos pequeños, 3, 4 amigos, pero personas con las que puedas abrir. Busca a alguien a quien tú puedas pedir un consejo y abrir tu corazón. Es muy importante eso. O sea, que no tengamos vergüenza de hablar de las emociones, que no tengamos vergüenza de hablar de cómo nos sentimos, de qué pensamos, porque a veces pensamos, es que lo que estoy pensando es una tontería. No importa, coméntalo, exprésalo, porque de esa manera las señales de alerta van a ser entonces evidentes. Bueno. ¿Sí? ¿Perdón? Asistentes de apoyo mutuo.
Es que esa, muy bien, está dentro de esa área. Bueno, muy bien. Muy bien. Por favor, ¿puedes venir un momentito aquí y nos dices cuál es el trabajo que realizan? Muy bien. Claro, es que a todo esto tenemos que darle visibilidad. Y gracias por estar aquí. Bueno, soy muy tímido para hablar. Soy de la tercera promoción de asistentes de apoyo mutuo. En síntesis, para que lo comprendáis, lo está creando, bueno, soy de San Sebastián de los Reyes y lo ha creado el Hospital de San Sebastián. Y simplemente, cuando una persona tiene motivos suficientes, como yo que sé, pues para suicidarse, depresión, etcétera, se va a crear un... estoy súper nervioso, que se me da muy mal hablar en público, lo siento. Bueno, se va a crear un testamento vital que en el caso de que tú tengas problemas, sepan cómo actuar. Entonces, imagínate que tú eres una persona depresiva o con una enfermedad mental. En la Seguridad Social va a haber un testamento en el que en lugar de mandarte una ambulancia, que te pongan los grilletes y te lleven al hospital o que te traten mal, lo que van a hacer es que tú vas a poder expresar lo que tú deseas. Entonces, para este tema se ha creado el apoyo mutuo. Entonces, tú vas a asignar la persona que en el caso de que tú tengas una crisis te pueda asistir. No sé si me estoy explicando. Muy bien. Entonces, César Iglesias. Pues César, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa información. Exacto. Así es. Mire, una de las comunidades que más está invirtiendo en este momento es la Comunidad de Madrid. Pero quiero decirles que esta unidad de apoyo mutuo es una gran bendición. Sí. Así es, muy bien. En otros países es parte de un trabajo remunerado. Aquí en estos momentos, mire, yo quiero decirles que, por ejemplo, en el caso de Diaconía Madrid, nos tocó trabajar en la parte también de apoyo en este tiempo de posconfinamiento y completamente gratuito, o sea, era porque no se recibían los dineros de la Comunidad de Madrid. Entonces, gracias a Dios, ha habido mucho personal que se ha ofrecido voluntariamente a servir a otros y yo creo que esto ha ayudado muchísimo. Otra de las instituciones que también ha estado ayudando también es Cruz Roja, por eso lo de la línea del 024 que está haciendo también, pero yo estuve trabajando en esa línea antes de que fuera oficializada. Y es muy duro cuando hablas con alguien que solamente ve como final, un punto final a su vida. O sea, eso es muy doloroso. Entonces, creo que es muy importante que nos abramos a relacionarnos con otros. O sea, tu amistad, tu cariño. En Francia está sucediendo algo y es el hecho de que los médicos de medicina primaria, atención primaria, saben que cuando alguien llega con niveles altos de ansiedad, con problemas de depresión, que está trabajando grandemente, o sea, sus crisis personales, no les están recetando fármacos. ¿Sabe qué es lo que les dicen? Ve y asiste a la iglesia de tu barrio o sé voluntario en una asociación, en una ONG, porque ahí hay vida. Imagínense, eso es lo que los médicos están recetando en este momento. Entonces, tenemos que prepararnos para servir y para servir bien, para servirlo de manera eficaz. Yo creo que es muy importante. Y bueno, y hablando de servicio, entonces, por favor, pastor, ¿cuál es el área de servicio aquí a nivel social? Que tienen un servicio muy bonito, de verdad. Glórias al Señor. Buenos días a todos, pastora Berta. Charla tremenda, que Dios te bendiga y te siga usando así poderosamente. Saludo a todos los que están aquí por la primera vez en la iglesia. Bueno, querido, nosotros somos una iglesia que estamos trabajando también con algunos trabajos sociales. Actualmente la iglesia tiene un trabajo social los martes, que nosotros llevamos bocadillo ya hace algunos años en el centro de Madrid. Y tenemos también un trabajo social en Cañada Real. No sé cuántos han escuchado hablar del barrio del pueblo, Cañada Real, que bueno, por años y años siempre personas hablan mal por el tema de las drogas que hay ahí, muchas drogas, bueno, hay de todo, un poco de todo. Y nosotros hemos sentido de parte del Señor, como iglesia, no solamente reunirnos domingo aquí en la iglesia, sino que ser iglesia fuera de las cuatro paredes. Entonces nosotros reunimos con un grupo de hermanos aquí en la iglesia, un grupo de personas voluntarios,
Y nosotros vamos todas las semanas en las calles, llevar comida, ropa, nos reunimos, cada uno aporta con lo que puede, nosotros vamos todas las semanas en Cañada Real y tenemos un proyecto que está en proceso de formación, que es poder desarrollar un trabajo con los niños, porque en Cañada Real hay, según los datos que me pasó Cáritas y Cruz Roja, hay 1.500 niños allí, que necesita de muchas cosas y nosotros estamos tratando de, primero, conocer la necesidad de ellos y después de eso nosotros poder aportar con lo que podemos, juntamente ¿no? con el Estado, con el gobierno. De momento nosotros estamos preparando este proyecto y tenemos también un trabajo bastante importante que son los jueves por la noche. Hay un grupo de mujeres aquí en la iglesia, mi esposa ella está frente de eso con un grupo de mujeres que trabaja con las prostitutas en las calles de Madrid y tratando de primero escucharlas, oírlas y buscando una manera de pues incluirlas en la sociedad de una manera a cual nosotros creemos digna, ¿no? De sacarlas de este lugar. Con eso a través de una concientización. La verdad Dios ha hecho cosas aquí en la iglesia, algunas mujeres que van a la calle a tratar específicamente con las prostitutas. Son mujeres que Dios las sacó de la prostitución, Dios sacó de la drogadicción, Él ha restaurado ellas, Dios ha hecho, o sea, dado vida nueva a estas mujeres y ellas están yendo y tocando el corazón de estas mujeres. Es un trabajo que nosotros estamos comenzando, pero creemos que a lo largo de un tiempo Dios va a empezar a permitir que nosotros veamos los frutos. Amén. Entonces, ese es un poco de lo que nosotros nos movemos aquí. Pastora, esta es vuestra casa, es su casa y siempre que lo necesitáis, las puertas están abiertas el tiempo que quiera y cuantas veces quiera. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. De verdad que yo tengo una profunda admiración en mi corazón hacia Marciano y Emi porque es que los vi comenzar de cero. Nosotros nos conocimos en Portugal, nos presentaron en Portugal y luego nosotros vinimos a vivir aquí siendo casi vecinos. Y fue cuando vimos que hay conexiones que son tan bonitas y ver cómo cuando alguien está siendo útil, cuando alguien está sirviendo a otros, sabe que no tiene tiempo para otra cosa. Eso genera salud, eso genera vida y yo creo que es el mejor ambiente de verdad para poder crecer, para poder disfrutar. En una formación que estaba dando alguien me preguntaba, para servir a otros necesito estar sano y le dije pues no, porque cada uno tenemos alguna tara, cada uno tenemos alguna dificultad, entonces sirve en lo que tú puedes servir. Porque eso que a ti te parece poco puede ser de gran ayuda y de gran bendición para otro. Ahora, estamos en este momento en el país con más alto nivel de voluntariado a nivel internacional. España tiene el más alto grado de voluntariado. Entonces yo creo que tenemos el mejor recurso y el mejor recurso en las personas que se capacitan. Capacítate para servir. Un joven habla a otro joven, porque a veces los jóvenes no quieren escuchar a adultos, porque dicen… pero que otro joven le hable con conocimiento, con preparación, yo creo que eso es muy importante. Por eso, de verdad que estoy muy agradecida con todo el grupo de jóvenes que hoy se encuentra aquí porque veo que la motivación ha sido muy buena. Y por último, quiero mostrarles, este es el libro que escribí, El pábilo que humea, que es un libro que sirve de herramienta para todo aquel que está acompañando a alguien en un proceso de depresión o de intento suicida. Lo tengo en español y en portugués, si alguien lo quiere, traje algunos ejemplares para que también entonces lo pueda llevar o regalárselo también a alguien. Exacto. Entonces, y sin más, pues decirles en esta mañana, pues muchísimas gracias. Quiero un aplauso para los jóvenes que han venido, porque de verdad que creo que tenerles aquí es lo difícil que es mover los jóvenes en vacaciones. ¿A que sí? ¿Cómo los motivó el pastor? No sé. ¿Cómo les dijo para que vinieran hoy? A ver, ¿a ti qué te dijo para que vinieras? Ven. Sí. No estoy cogiendo a cualquier persona, venga, por eso. ¿Qué te dijo a ti para que vinieras? ¿Cómo te motivó? Ven aquí adelante un momentito. ¿Cómo te motivó para que vinieras? Pues el pastor siempre, mi padre también, mi padre es el pastor
Y el Bruno siempre estaba diciendo, chicos, venid, porque es algo muy, pues a mí, no me motivó solo a mí, también me motivó a muchas a mis amigas que tengo. Y también siempre es bueno reunirse y hablar de estas cosas porque estas cosas son muy importantes. ¡Bravo!